2 Corintios capítulo 8, verso 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con mucho ruego el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar, por la solicitud de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Vamos a estar mirando juntos el verso 9 nada más. Leí desde el verso 1 hasta el 9 para tener el contexto. Pero vamos a estar meditando en el verso 9. En realidad todo el capítulo 8 y todo el capítulo 9, si se dieron cuenta en la lectura, habla acerca de el dar, de ofrendar. Pablo está instruyendo, está enseñando cómo dar. Era una ofrenda que estaban juntando hace un tiempo y que los corintios tenían que participar, iban a participar para ayudar a la iglesia, una iglesia que estaba en necesidad, la iglesia de Jerusalén. Y entonces Pablo, para estimularlos a dar a ellos, les da el ejemplo de la iglesia de Macedonia, que estaban en pobreza extrema. Sin embargo, ellos se esforzaron y, como leímos, le pidieron a Pablo por favor que les deje ser parte de esta gracia. Querían ellos contribuir a pesar de que eran pobres en extremo. Y entonces Pablo, antes de concluir esta motivación, por así decirlo, Pablo no deja con el ejemplo de los macedonios, sino que pasa al ejemplo mayor de todos, el ejemplo mayor de todo de gracia, de darse de manera desinteresada, y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo inigualable, quien siendo rico, como leíamos, siendo rico se hizo pobre para bendecirnos, para enriquecernos a todos nosotros. ¿Y por qué este pasaje? Porque me parece que es un pasaje, si bien ese es el contexto, es un pasaje adecuado para estos tiempos, este tiempo de Navidad. Es un pasaje que nos ayuda a contemplar la encarnación de nuestro Señor Jesús, de contemplar lo que nuestro Señor hizo a nuestro favor. Y como la Biblia nos enseña, al contemplar lo que nuestro Señor hizo, no es solo contemplarlo de una manera pasiva, sino pidiéndole a Dios que nos ayude y que el Espíritu Santo obre para, como oraba Mati, nos abra los ojos y podamos ver a nuestro Señor. La Biblia dice en este mismo libro, en 2 Corintios 3:18, todos nosotros, a cara descubierta, mirando como en un espejo, contemplamos la gloria del Señor. Y mientras la contemplamos en las páginas de las Escrituras, viendo sus atributos, su obra, dice que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria, va haciendo esa obra sobrenatural y va conformándonos a la imagen de Cristo. Y bueno, espero que eso ocurra, esa es mi oración, y que eso pase con nosotros. Ya oró Mati por eso, estemos orando, que el Señor nos ayude, nos conmueva. Pablo quería motivarlos a ser dadivosos y obviamente no los va a manipular, sino que los va a motivar enfocándolos en Cristo, en la obra de Cristo. El mismo Pablo dice allá en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo, hablando de él, el amor de Cristo me constriñe, me impulsa.
Cuando nosotros miramos a Pablo y decimos, ¿cómo vivió este hombre para la gloria de Dios y cómo vivió este hombre para otros? Bueno, Pablo nos dice una y otra vez, el amor de Cristo es mi motor, me impulsa a vivir de esa manera. Y lo que motivaba a Pablo, el amor de Cristo, la obra de Cristo, ahora la comparte acá en este pasaje para mover el corazón de estos hermanos a que sean dadivosos. La Biblia dice en Mateo 10:8, de gracia recibiste, dad de gracia, ¿no? Por gracia recibimos la salvación y todo lo que eso implica. Y ahora el Señor nos quiere usar para que nosotros también seamos dadivosos, para que nosotros también de gracia podamos dar y buscar el bien de otras personas. Nuestro Señor Jesús también dice en Marcos 10:45 que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por otros. Aquí vino Jesús no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por otros. Y Él dijo una y otra vez, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Él me envió para glorificar a su Padre. ¿Y de qué manera glorificó a su Padre? Haciéndole bien a otros, pensando en otros, sirviendo a otros. Leía el estado de un amigo, de un compañero que no es creyente, ayer, y decía lo siguiente: la gente nunca cambia, solo se porta bien cuando quiere algo, decía. Y es entendible, ¿no? Porque somos por naturaleza de esa manera. Pero 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Somos una nueva criatura, el Señor nos transformó. Y aunque muchas veces hacemos las cosas y tenemos esa tendencia a hacer las cosas para recibir, estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y podemos vivir como el Señor quiere que vivamos, haciendo las cosas desinteresadamente, para bendecir a otros, no para sacar provecho. Así vivió el Señor Jesús y así debemos vivir nosotros. Así que espero que al contemplar la encarnación del Señor, el Espíritu nos haga su ministerio y nos asemeje más a Cristo Jesús. Así que podemos decir, para comenzar, la encarnación de Cristo nos motiva a ser dadivosos por amor. La encarnación de Cristo, pensando en la Navidad, la encarnación de Cristo, el que Dios se haya hecho hombre, nos motiva a ser dadivosos o generosos por amor. Para ser dadivosos por amor, según este pasaje, según lo que Pablo nos enseña, debemos pensar, debemos reflexionar en la gracia del Señor Jesucristo. Noten que el verso 9 comienza diciendo, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, conocéis la gracia. O sea, para ser dadivosos tenemos que pensar, reflexionar, porque eso es lo que Pablo buscaba, llevarlos a pensar en la gracia del Señor Jesucristo y entonces moverlos a actuar. Entonces, ¿cómo podemos contemplar la gracia de Jesús? Porque ya sabemos que tenemos que pensar, que meditar en la gracia de Jesús. ¿Cómo podemos contemplarla? Bueno, Pablo nos ayuda al explicarlo, porque acá lo explica en el pasaje, y lo podemos hacer al contemplar que Jesús es eterno, en primer lugar. Lo podemos hacer al contemplar que Jesús se encarna, y lo podemos hacer al contemplar que Jesús nos enriquece. Esos son los 3 puntos que vamos a desarrollar. Entonces, pensamos en su gracia al pensar en que Dios es eterno, o que Jesús es eterno, que el eterno Dios se hizo hombre y que se hizo hombre con un propósito de enriquecernos. Y ahora nosotros tenemos que pensar en eso que Él hizo por nosotros y eso nos capacita y nos habilita para hacer lo que nos pide, vivir para otros desinteresadamente. Entonces Pablo quiere movilizar a dar, como decimos, y Pablo quiere ser un instrumento para ayudarlos a los corintios a cambiar. Les leo un pasaje, si quieren búsquenlo, pero está ahí nomás en 2 Corintios 1:24. Pablo dice así, no es que queramos tener control de vuestra fe, le dice a los corintios, sino que somos, escuchen esto, colaboradores con vosotros para vuestro gozo. Pablo dice, no, nosotros no queremos enseñorear de su fe, sino que nosotros, él y su equipo, queremos ser colaboradores, queremos colaborar, queremos que Dios nos use como instrumento para vuestro gozo. O sea,
mi deseo es que ustedes tengan gozo, dice Pablo, y que Dios me use a mí, dice Pablo, para que ustedes tengan gozo. ¿Y qué hacía Pablo? Los enfocaba en Jesús. No los enfocaba en él, los enfocaba en Jesús. ¿Querés ayudar? ¿Quiere usted ayudar a que otras personas tengan gozo? Enfóquelo en el Señor Jesús. Háblele de la obra de Jesús. Muéstrele la encarnación de Jesús. Háblele de la obra de Dios. Enfóquese en la persona y en la obra de Cristo. Y el Espíritu Santo va a usar la palabra para producir lo que solo Él puede hacer. Entonces, ¿qué hace Pablo? Lleva sus mentes a Cristo. Y ahí empieza, verso 9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Noten que comienza diciendo porque, o pues, tal vez dice en otra Biblia. Eso explica lo que viene diciendo específicamente en el verso 8. Y en el verso 8, Pablo dice, no digo esto, o sea, lo que les viene diciendo acerca de las iglesias de Macedonia y todo eso que leímos al inicio. No les digo esto como un mandamiento, ¿sí?, sino para probar por la solicitud de otros, también la sinceridad de vuestro amor. O sea, Pablo dice, yo no le estoy diciendo esto para mandarles, sino para probar la sinceridad de vuestro amor, porque quería que lo hagan por amor, por gracia, no porque se los manda. Y no está usando el ejemplo de los macedonios para manipularlos y moverlos. Miren lo que ellos hacen, ustedes pónganse las pilas. Sino que está enseñando el ejemplo porque los macedonios entendieron lo que ahora quiere que los corintios entiendan. Y entonces les dice, yo no le estoy tratando de mandar a ustedes, sino que quiero probar el amor de ustedes, que lo hagan por amor. ¿Y saben por qué? Porque ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Y a qué se refiere con esto? ¿Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús? Obviamente se está refiriendo a la salvación, a la redención, a todo lo que tiene que ver con la salvación que ellos recibieron. Entonces Pablo apunta no a ordenarles, sino a la gracia de Jesús que fue derramada en ellos. Noten que dice, porque conocéis. Ellos conocían muy bien, esa palabra conocer habla de conocer por experiencia. Ellos habían experimentado la gracia del Señor. Habían experimentado la salvación. No sabemos si todos, pero lo trata como hermano. Porque con esa frase que les dice, porque conocéis la gracia del Señor, está diciendo ustedes son salvos, o por lo menos la mayoría eran creyentes. Porque nadie que no sea un cristiano conoce la gracia, hablando de la gracia salvadora del Señor. Alguien que no es cristiano no la conoce. No la conoce. Alguien que cree que es salvo por obras o por esfuerzo humano no conoce la gracia del Señor. Pensemos un poquito en el autor de la carta, en el mismo Pablo. Hace unos domingos atrás hablábamos de Pablo y de su vida antigua. Pensemos un poquito en un pasaje que todos conocemos, Filipenses capítulo 3, donde Pablo da el currículum que él tenía antes de conocer la gracia del Señor, cuando él pensaba que podía ser salvo por obras. Y él se jacta, yo soy hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Y él pensaba que con todas esas cosas que él cumplía en cuanto a la ley ceremonial, irreprensible, dice. Si había uno que la cumplía a la ley externa, ese era yo. Pero, dice después, pero, hasta ahí no conocía la gracia, pero ahora vemos que conoce la gracia. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el incomparable amor de Jesucristo. Y después dice que él no quiere hallar, que él quiere hallar no teniendo su propia justicia, sino la justicia que es por medio de Cristo. Ahí Pablo entendió la gracia. No sirve de nada todo lo que yo hacía, es por lo que Cristo hizo. Ese es un antes de conocer la gracia y una persona que llegó a conocer la gracia. La salvación no es por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, para que nadie esté en el cielo diciendo yo me gané el cielo. Nadie puede, porque se exige perfección para estar en el cielo. Sed perfectos como yo soy perfecto, o como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nadie puede serlo. Nadie puede serlo. Entonces no es por obras.
La historia de la religión humana es el esfuerzo del hombre intentando llegar a Dios. Pero la historia del Evangelio es Dios viniendo a buscar al hombre, para que entonces el hombre, por medio de Cristo, llegue a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Verbo eterno se hizo carne, dice allá en Juan. El Verbo que siempre existió se hizo carne y vivió entre nosotros. Así que la Navidad, o pensando en la Navidad, podemos decir que es Dios dando a la humanidad el mayor regalo, el regalo suficiente que una persona puede recibir. Dar a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Pablo habla acá de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y no es la única vez que aparece esta expresión, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Al final de la carta, él termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Habla del Espíritu, también habla del Padre, pero no es solo acá, sino al final de casi cada epístola aparece esta oración, podemos decir, o esta expresión de deseo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros o sea con vosotros. Como que Pablo escribe las epístolas y les enseña, los exhorta, los instruye, les manda, y después como que les termina diciendo, por la gracia de Dios que fue derramada en ustedes pueden entender, pueden asumir, pueden obedecer lo que les escribo, por la gracia del Señor Jesucristo. Y aunque estos hermanos conocían la gracia, porque así dice, ¿no? Ya conocéis, o porque conocéis la gracia, como todos nosotros, probablemente, sin duda, ellos necesitaban recordarla. Ellos necesitaban recordarla una vez más, la gracia del Señor Jesús. Creo que a veces me pongo en primer lugar, y seguramente creo que me van a compartir ustedes, nos quedamos cortos con pensar, con reflexionar, con recordar la gracia de nuestro Señor Jesús. Nos quedamos cortos con pensar en la obra del Señor a nuestro favor y de asombrarnos y de adorar al Señor. Creo que nos quedamos cortos. El mundo religioso recuerda la encarnación en este tiempo, ¿no? En este tiempo se ven los pesebres, se ve que el niñito Jesús, y bueno, teóricamente Dios se encarnó, etcétera, etcétera, pero no entienden las implicancias de eso que ocurrió. Me acuerdo hace un tiempo atrás o años atrás, en este tiempo salíamos a hacer encuestas para predicar el Evangelio, y una de las preguntas era, ¿qué se celebra en Navidad? Y de 10 personas, 8 no sabían. No sabían. Y si alguien sabía, porque por ahí era un católico y sabía el nacimiento de Jesús, a modo de pregunta, no sabía las implicancias, o por qué vino, para qué vino. Y nosotros que sí sabemos, ¿no? Sabemos, yo desde los 19 años conozco la gracia de Dios y sabemos el propósito de la Navidad, para qué vino, qué implica la encarnación. Creo que reflexionamos muy poco en eso, ¿no? Creo que pensamos muy poco. Y la verdad que si bien tocamos este versículo hoy, cada día de los 365 días del año tendríamos que estar pensando en la encarnación, en que Dios se hizo hombre, fue un bebito, estuvo en el vientre de una mujer, alimentándose como se alimenta todo bebé, etcétera, etcétera, y pensar, y por qué y para qué lo hizo a eso. Les aseguro que si a eso lo conectan con lo que era su vida antes y el día en que la gracia del Señor los alcanzó, van a terminar con los ojos con lágrimas y adorando al Señor. Siempre tengo en mi mente tengo como, siempre vieron que cuando pensamos en nuestra vida pasada hay como fotos. Siempre tengo en mi mente un día ya pasadas las 12 de la noche, pasadas las 12 de la noche, con 3 amigos más, sentados, no bien, digamos, ¿no? Pero sí, pensando mucho, me acuerdo,
y pensando en que cosas que yo quería hacer ya no las iba a poder hacer porque, bueno, se me estaba pasando la edad y sueños que tenía, por así decirlo, ¿no? Y mi vida iba en otro rumbo y me invadía la angustia y como que no le encontraba sentido a mi vida en ese momento. Y unos meses más tarde el Señor soberanamente me lleva a un campamento y me lleva para que pueda conocer su gracia. Y cuando conecto estas cosas digo, termina uno adorando al Señor porque no conocía su gracia, estaba rumbo al infierno y de repente conocí su gracia y ahora mi vida tiene sentido. Ahora sí que tiene sentido. Porque ¿para qué vivís, Diego? Para la gloria de Dios. ¿Y qué es vivir para la gloria de Dios? Vivir para exaltarlo. Cuando yo vivo para exaltarlo, eso está conectado con vivir para otros. Vivir para otros. Pero obviamente nunca lo hacemos de manera perfecta y siempre tenemos que pensar, siempre tenemos que reflexionar porque seguimos luchando con la carne y nuestra carne nos lleva para el lado del egoísmo. Y siempre tenemos que pensar, reflexionar. Y cuando pensamos y reflexionamos en lo que el Señor hizo y para qué lo hizo y que su gracia sobre nosotros ahora nos capacita y nos habilita y podemos, como cantamos, en oscuridad vagué, ¿no? Y si Él no me hubiese buscado todavía seguiría vagando, pero ahora que Él me salvó yo voy a poder obedecerte, decía la canción, con tu poder en mí, porque ahora yo puedo obedecer y puedo vivir como Él me dice porque por su poder en mí, por su espíritu que está en mí. Eso no significa que yo soy pasivo, yo soy activo en eso. El enfoque de esta gracia que dice acá, ya conocéis, la gracia abarca todo lo que tiene que ver con la salvación, todo lo que nosotros recibimos sin merecerlo, todo, favor inmerecido. ¿Qué merecíamos? El infierno, ese era todo lo que merecíamos. Y el Señor no nos da el infierno, nos da salvación y todo lo que eso implica. Un comentarista dice, hablando de la gracia, lo siguiente: la gracia de nuestro Señor Jesucristo denota la inmerecida, real y gratuita, efectiva, incansable e inagotable buena voluntad de Dios, activa en y por medio de Jesucristo, la misericordia efectiva y desbordante de Dios. Entonces, ¿cómo contemplar la gracia de Jesús? Según el versículo la contemplamos al pensar, al reflexionar en que Jesús es eterno. Noten que dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, ahí pensamos en que Jesús es eterno. Noten que no dice acá, se hizo rico, tampoco dice, fue rico, y esto es muy importante porque Pablo está usando la gramática de tal manera que expresa continuidad. Eso es lo que está haciendo. Por eso él pone siendo rico. Si hubiese puesto fue rico sería herejía. Siendo rico, ¿sí? Es muy importante porque nos está mostrando continuidad, que él es y sigue siendo rico. Y noten que después va a decir se hizo pobre, y no dice siendo pobre, sino se hizo. Y usa otra forma gramatical para mostrarnos siendo rico y sigue siendo, en un momento se hizo pobre. O sea, siempre fue rico y vamos a ver después que nunca lo dejó ser y no lo va a dejar de ser, pero en un momento Él se hizo pobre. O sea que incorporó, podemos decir, pobreza a lo que siempre es o siempre fue. Cuando habla ahí de siendo rico, apunta a la eternidad, apunta a la preexistencia de Jesús antes de encarnarse. A lo que dice ahí Juan capítulo 1, 14, el verbo, verso 1, ese verbo que dice en el principio era el verbo, y uno sigue leyendo, ¿quién es el verbo? El verbo era con Dios, y ya nos damos cuenta que es una persona diferente a Dios el Padre, y después dice, el verbo era Dios, y ahí nos damos cuenta que el verbo, que es una persona diferente al Padre, también es Dios. Entonces ya nos damos cuenta, por lo menos que ahí hay dos personas diferentes, pero que es Dios, ¿no? Y sabemos
que también está el Espíritu Santo. Nunca se hizo Dios, pero dice que se hizo carne. Es lo mismo que Pablo, este mismo autor, expresa ya en Filipenses 2:6, cuando dice, aunque existía, ¿notan ahí? También continuidad, aunque existía en forma de Dios, cuando habla de forma habla de en esencia Dios, aunque existía en esencia como Dios o en forma de Dios, Él existía continuamente de esa manera, está hablando de la eternidad, está hablando de la preexistencia. Tenemos en Miqueas 5:2 que nos va a hablar de que va a nacer en Belén, pero nos va a hablar que ese bebé que va a nacer en Belén tiene su origen en los tiempos de la eternidad. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos. ¿Desde cuándo? Desde los días de la eternidad. Está hablando de que el que va a gobernar, y está hablando de Jesús, una profecía de Jesús, su origen es eterno, sin principio y sin fin. Y Jesús ahí, antes de ir a la cruz, ya habiéndose encarnado y antes de ir a la cruz, para lo cual Él vino, Él ora al Padre y le dice estas palabras en Juan 17:5. Ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Antes de que el mundo existiera, el Verbo estaba cara a cara con el Padre en comunión íntima, perfecta, profunda, disfrutándose entre ellos. No necesitaban nada. Dios es feliz en sí mismo. La Trinidad es feliz en sí mismo, en sí misma. Y sin embargo, Él dejó la gloria, como vamos a ver después, y en un momento se encarnó. Pero lo que estamos viendo es que cuando dice siendo rico, está hablando de su preexistencia, está hablando de su eternidad. Por ejemplo, en Colosenses, que hace un tiempito vimos, en Colosenses capítulo 1, en el verso 15, nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es la imagen exacta, a eso se refiere. Es la imagen, no llegó a ser, es continuamente, es la imagen exacta de Dios. En Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y también nos dice en Hebreo que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Dios es la expresión, Jesús es la expresión exacta del Padre. Es Dios. Y ahí en Juan, después de decirnos que el verbo es Dios, en el verso 18 nos dice que a Dios nadie vio jamás, pero que el unigénito Dios, el unigénito del Padre, creo que dice Reina Valera, haciendo alusión a Jesús, le dio a conocer. Él le dio a conocer. Cuando Él vino, el que veía a Jesús, ¿veía a quién? A Dios. Él es el creador del universo, porque en Él, dice Filipenses 1:16, en Él fueron creadas todas las cosas, todo lo que fue creado. Recién cantábamos, contempla a Dios, ¿no? ¿Quién creó esto? ¿Quién creó aquello? Dios, Jesús lo creó, porque es Dios. Él es el creador de todas las cosas. Todo lo creó. Él es eterno, antes de todo. Noten el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas. Cuando nada existía, antes de Génesis 1:1, estaba Jesús. Y Él es el sustentador, dice otra vez acá, de todas las cosas. Es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Todas las cosas permanecen. No se viene el mundo abajo porque el Señor lo sostiene. Todo es sustentado por Él. En Juan 12:41 nos dice, hablando de lo que pasó, de esa visión que tuvo Isaías. ¿Se acuerdan Isaías 6? Esa visión que tuvo Isaías, que después dice, ¡ay de mí! ¿Se acuerdan? Y que después, ¿a quién enviaré? Le dice el Señor, aquí envíame a mí, dice Isaías. ¿Recuerdan esa visión de Isaías 6? Bueno, en Juan 12:41 lo conecta Juan con Jesús, dándonos a entender que esa visión que tuvo era el Señor Jesús, preencarnado, eterno.
En Efesios 3:8 se nos habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable, la palabra inescrutable es imposible de entender, insondables, incomprensibles, innumerables. Son las riquezas de Jesús, hablando de todas sus bendiciones, hablando de lo que Él es y de lo que Él tiene. Como para tratar de pensar un poco, y no alcanza las palabras para explicar esto de siendo rico. Apunta a la eternidad, a su preexistencia, a lo que Él es, a su persona, a su carácter. Dice en Romanos 2:4, o tienes en poco las riquezas, está hablando de Dios, pero Jesús es Dios. Tienes en poco las riquezas de su bondad, apunta al carácter, las riquezas de, y apunta a la persona, apunta al carácter, las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia. O sea, Él siendo rico por lo que Él es, porque es Dios, por su carácter, que comenzamos que en los libros de teología los separan en atributos, omnipresente, omnipotente, como para poder entender un poco, pero son infinitos sus atributos. Es como para poder estudiar un poco y conocer a Dios. Pero no es que Dios tiene 22 atributos y listo, conocimos a Dios. No terminamos nunca siendo rico. Es rico. En Colosenses 2:3 dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en Él. Siendo rico y sin dejar de serlo, por nuestra causa, dice el texto, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre. Por amor a vosotros hay un énfasis ahí, por amor a vosotros, y ahí puedes hacerlo personal, por amor a vos, ese Dios majestuoso, glorioso, que no nos alcanza las palabras para hablar de Él, por amor a vosotros, dice, se hizo pobre. Entonces, ¿cómo contemplamos la gracia del Señor? Pensando en Jesús es eterno, pensando en que Jesús se encarna o se encarnó. Con nuestra mente llevarla a pensar que Jesús es eterno, pero que ese Jesús eterno se encarnó. Y acá dice que lo hizo por amor a vosotros, a los creyentes, por amor a mí. Otra vez, no significa que cesó de ser Dios. No cesó de ser Dios, para nada. No dejó algunos atributos, no perdió atributos, no perdió su riqueza. En Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. En el Cristo que vieron caminar sobre la tierra, en Él habita la plenitud de la deidad, no un poco de deidad, la plenitud de la deidad habita en Cristo. O sea, Cristo posee la plenitud de la naturaleza y de los atributos divinos. Cuando Él estuvo en la tierra, Él seguía siendo el omnipresente, el soberano, el omnipresente, el Dios de amor, etcétera, etcétera, el inmutable, y podemos seguir y seguir y seguir. John MacArthur, hablando no específicamente de este pasaje, de otro pasaje de Juan, capítulo 1, cuando el Señor se encarna, pero nos ayuda a entender, dice lo siguiente: mientras que Cristo, como Dios, fue eterno y nunca creado, la expresión fue hecho, o en este caso se hizo pobre, podemos decir, confirma que Cristo adoptó la naturaleza humana, se hizo pobre, siendo rico continuamente, se hizo en un momento, adopta la naturaleza humana. Esta realidad es sin duda alguna, la encarnación, la más profunda e inescrutable en toda la historia, porque indica que el infinito se volvió finito, el eterno se conformó al tiempo, el invisible se hizo visible y el sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural. Sin embargo, en la encarnación el Verbo no dejó de ser Dios, sino que se volvió Dios en carne humana, deidad, sin disminución alguna, en forma humana, como varón o segundo Adán. Por eso a veces decimos 100% Dios, 100% hombre. Y después lo podemos ver cuando leemos los evangelios, que Él perdona pecados. ¿Y quién es el que puede perdonar pecados? Dios.
Lo vemos que en algún momento vienen y lo adoran a Él y no los reprende como Juan en Apocalipsis, cuando vienen los ángeles y lo adoran y le dicen, no, soy un consiervo. O Él, quiere adorar a un ángel y el ángel le dice, soy consiervo tuyo, adora a Dios, porque Él es el único. Al Señor tu Dios adorarás, el único. Cuando a Jesús lo adoraban, Él no lo reprendía, Él dejaba que lo adoren, porque Él es Dios. Por lo tanto, no cambió Él humanidad por deidad. ¿Sí? No cambió humanidad, no se hizo hombre y cambió ahí. ¿No? Tenemos que entender eso. Es una persona con dos naturalezas. Una que siempre tuvo y una que incorporó. Entonces podemos decir que se hizo pobre, según el versículo que estamos leyendo, no por quitar, porque no quitó nada, sino por agregar se hizo pobre. Por agregar y por ocultar, podemos decir, por algún tiempo su gloria. Porque al ponerse el ropaje de humano, por así decirlo, ocultó su gloria. Dice que a Dios nadie vio jamás, y si alguien ve a Dios, ¿se acuerdan cuando Moisés le dijo le permita ver su rostro? Y le dice, no, ningún hombre puede ver y vivir, pero le permite ver un destello en las espaldas, ¿se acuerdan? Y el Señor, por así decirlo, sin dejar de ser Dios, siendo glorioso, veló o ocultó su gloria con ropaje humano de debilidad, como nosotros, pero sin pecado, obviamente. ¿Se acuerdan cuando Jesús se va al monte alto con Pedro, Jacobo y Juan? Y dice que se transfiguró. Se transfiguró. Una vez escuché a un predicador diciendo, se quitó, como pensando en un obrero con un overol, ropaje humano, se abrió el overol y comenzó a mostrar su gloria, un destello de su gloria. Dice que su rostro era como el sol, y imagínense, ni nos podemos imaginar lo que habrá sido. Y Pedro tomó la palabra, dice el texto, y dijo, hagamos 3 enramadas y quedémonos acá, está re bueno quedarse acá, viendo tu gloria. ¿No? Nosotros podemos ver la gloria en las Escrituras, el Espíritu Santo nos abre los ojos para poder ver, pero necesitamos esforzarnos, decirle a Dios que nos ayude a meditar. Vivimos muy agitados con el celular, con el correo electrónico, con muchas cosas que no nos dejan pensar, meditar, reflexionar en esto tan importante que alimenta nuestra alma y que nos ayuda a adorarle. Y nos afecta porque nos moviliza a vivir como Él quiere que vivamos. Así que podemos decir que Cristo en esencia es igual a Dios porque es Dios. Sin embargo, como dice Filipenses 2:6, no se aferró a lo que era. No se aferró a lo que Él era. Y nunca dejó de ser. O sea, Él decidió no tomar ventaja de lo que Él era, de usar todos sus atributos. Nosotros lo vemos y en un momento vemos que Él es omnisciente, en un momento vemos que Él es poderoso porque multiplica comida o camina sobre el mar. Por momentos Él usó sus atributos, o los podemos ver, el despliegue de sus atributos, pero nunca para vanagloria, imposible, obvio, o para beneficio propio, siempre para mostrar las credenciales, para mostrar que Él es de quien habla el Antiguo Testamento, o sea, para el bien de otros. Pero la mayoría de las veces se negó a usarlo. De hecho, cuando Él fue a la cruz, Él no declaró o no dijo yo soy el soberano y podría haberlos hecho bolsa a todos y mostrar que Él era el soberano, sino que no usó nada de su poder en debilidad, fue a la cruz. Cuando dice que se hizo pobre, entonces no está hablando tampoco, tenemos que entender esto, no está hablando que se hizo pobre en cuanto a lo material, porque a veces podemos pensar eso también. Se hizo pobre en cuanto a lo material, no está hablando de eso. Si bien nosotros sabemos que Él nació en un lugar humilde, ¿no? Que no había lugar para que nazca y de repente, todo guiado por Dios, nació en el lugar que todos sabemos, de una manera humilde, que hubo una ofrenda humilde después de sus padres, pero
Cuando leemos la Biblia no encontramos que él haya vivido en pobreza extrema, o sea, como un pordiosero. No vivió de esa manera. De hecho, pasaje que dice que él no tiene dónde recostar su cabeza, que están en la Biblia, es porque era un predicador itinerante, que él andaba de un lugar a otro y los judíos tenían la costumbre de hospedar a aquellos predicadores itinerantes. Siempre el Señor tenía lugares a donde ir y donde era recibido y la pasaba muy bien en esos lugares. Porque él vino para predicar el Evangelio. Y caminó y anduvo predicando el Evangelio. Y también nos dice, por ejemplo, en Lucas 8, del 1 al 3, que había un grupo de mujeres que sostenían su ministerio. Que lo sostenían para que él y los apóstoles hagan el ministerio. Siempre tenía una barca, que no cualquiera tenía una barca, siempre había una barca lista para que él se movilice y vaya a los lugares con el propósito de llevar el mensaje. Entonces, podemos decir tranquilamente que no vivió en pobreza extrema, ¿sí? No vivió de esa manera. Cuando dice que se hizo pobre, acá el versículo que estamos mirando, en realidad lo que está diciendo es que se hizo pobre al incorporar humanidad. En ese sentido se hizo pobre. Tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, fue tentado en todo, pero no pecó, como dice la Biblia. En ese sentido se hizo pobre. El creador del hombre se hizo hombre. ¿Para qué hace esto? ¿Para qué lo hizo? El autor de la vida lo hace para morir con un propósito. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros necesitábamos un sustituto. Pero ese sustituto tenía que ser una persona, un hombre como nosotros. Y tenía que ser perfecto. Y nos empezamos a mirar todos y no hay ninguno que sea perfecto. El único perfecto es Dios. Entonces la segunda persona es la Trinidad. Siendo rico, se hizo pobre. Se hizo pobre, como dice acá. Su propósito fue enriquecernos. Entonces, ¿cómo podemos contemplar la gracia de Jesús? Al contemplar que Jesús es eterno. Al contemplar que Jesús se encarnó. Y en tercer lugar, al contemplar que Jesús nos enriqueció o nos enriquece. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Para qué? Para que vosotros, otra vez énfasis, para que vosotros, por medio de su pobreza, de que Él se hizo humano, llegareis a ser ricos. Eso es, para eso se hizo hombre, por eso la Navidad, por eso la encarnación. Por medio de su pobreza, llegareis a ser rico. Cuando habla de su pobreza, habla de su encarnación, recién lo explicamos. Y cuando habla de su pobreza, implica que Él vino a vivir, pero vino a vivir para morir, pero no solo para morir, sino para resucitar. Y entonces conseguir lo que se propuso, el plan desde antes de la fundación del mundo, enriquecernos a nosotros. En Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Eso no puede ocurrir sin una cruz, sin morir como sustituto y sin resucitar. No puede. En Marcos 10:45, ya lo citamos, pero dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos, para rescatarlos de la condenación eterna a la que van. Para rescatarlos yo vine. Por lo tanto, Belén tenía como propósito el Calvario. Desde el inicio, desde antes de la fundación del mundo. Belén, hay profecías que hablan de que en Belén van a nacer, pero Belén tiene como propósito el Calvario. Para eso vino Jesús. Para que llegarais, dice acá, a ser ricos. Para que llegarais a ser ricos. Eso significa que no éramos ricos. Si éramos ricos, ¿qué éramos? Pobres. Estábamos en bancarrota espiritual. Y así están las personas, así estábamos cuando el Señor nos alcanzó.
Y así te tiene que encontrar para salvarte. Porque alguien que no entiende que está en bancarrota espiritual, reconociéndolo y rogando por favor que le salve, no puede ser salvo. Alguien que no entiende que está en bancarrota espiritual y que cree que tiene algo que cuenta para ser salvo, entonces no me necesitas, dice Jesús. Él vino para enriquecernos porque somos pobres. Pero ahora que hemos confiado en Él, participamos de toda su riqueza. Ahora dice la Biblia, somos hijos de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice Romanos 8:17. Así como en 2 de Corintios, en este mismo pasaje, en un pasaje muy conocido en 2 de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. No teníamos justicia, necesitamos la justicia de Él. Se nos imputó la justicia de Él. Hubo un intercambio, mi pecado fue a Jesús y la justicia que Él consiguió al morir por mis pecados y resucitar, esa justicia viene a mí cuando me arrepiento y creo que eso es suficiente. Y de esa manera, como hubo un intercambio y Él me imputa la justicia, acá en el pasaje que estamos leyendo, me, podríamos decir, imputa o me enriquece por lo que Él hizo en la cruz. Yo era pobre y Él llevó mi pobreza espiritual, mis pecados y murió por mí. Entonces Él me enriquece a mí. Fuimos enriquecidos. Pablo dice en 1 de Corintios, a los corintios le dice lo siguiente, y esto aplica a nosotros. 1 de Corintios capítulo 1 le dice lo siguiente, yo se lo leo, dice, siempre, dice Pablo, doy gracias a mi Dios por ustedes. Y por los corintios, pero aplíquelo a su vida. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Agradezco a Dios por la gracia de Dios en Cristo que fue derramada en ustedes. Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él. Y después dice en toda palabra y en todo conocimiento. Así comienza Pablo la carta a los Corintios, que era una iglesia bastante carnal que trajo muchos dolores de cabeza. Y en un libro que habla acerca de la humildad, en uno de los capítulos el autor habla de Pablo y cita esa porción que le leí de 1 de Corintios. Y el autor del libro dice, si hay una iglesia que me proponen para pastorear, yo jamás diría que sí a la iglesia de Corinto. Pero Pablo la tomó a la iglesia de Corinto porque sabía que había creyentes. Y sabía que era una iglesia conflictiva, que tenía muchísimos problemas, que hermanos se llevaban a juicio, etcétera, etcétera. Pero así comienza la carta, como les leí recién. Doy gracias a Dios por la gracia de Dios en Cristo que tienen ustedes. O sea, doy gracias porque ustedes son salvos. Y porque si son salvos hay esperanza. Y entonces Él les va a empezar a enseñar y sabe que si los lleva a contemplar al Señor, sus vidas van a ser transformadas. Y ustedes en todo fueron enriquecidos. Nada más que ahora no la están usando las riquezas. Están viviendo de manera egoísta, peleando, contendiendo, porque yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, entre ellos, por tener los mejores dones. Todo eso era de la vida antigua. Ustedes necesitan comenzar a vivir de una manera espiritual. En Colosenses 2:10 dice que en Cristo estamos completos. Lo estudiamos hace un tiempo. En 2 de Pedro 1:3 dice que todas las cosas, no algunas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas. O sea, nos enriqueció en todo. Tenemos todo lo que necesitamos. En Efesios 1:3-14, que en el bautismo lo enseñamos, lo leímos todo y hablamos de versos 13 y 14, nos habla de que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Y después nos habla de que fuimos escogidos, predestinados, adoptados, redimidos, perdonados, sellados con el Espíritu. Fuimos enriquecidos en todo. El apóstol Pedro,
describe estas riquezas como una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros los creyentes. Pero cuando habla de que fuimos enriquecidos, entonces no solo habla de lo que vamos a recibir, sino de lo que ya recibimos y lo podemos usar, sin dudas. De hecho, Pablo está apelando a que entiendan que fueron enriquecidos porque quiere movilizarlos a actuar, a bendecir a otros hermanos que necesitaban. Pero todo esto si conoces la gracia del Señor Jesús. Pregunta, ¿no? ¿Conoces la gracia del Señor Jesucristo? Es otra manera de preguntar. ¿Sos salvo? ¿Te has arrepentido de tus pecados y crees en Jesús como el único y suficiente Salvador? Sin obras, solo su obra, muerte por tus pecados, sepultado y resucitado para darte salvación. ¿Vive Él en tu vida? Porque Él vino para enriquecernos, porque necesitamos, porque estamos en bancarrota espiritual. La pregunta es, como dice la bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados, doblemente felices los pobres en espíritu, porque de ellos, de los pobres en espíritu, de los que reconocen su bancarrota espiritual, de ellos es el reino de los cielos, de ellos es la salvación. A ellos salva, los que están diciendo no tengo nada, me voy al infierno. Vos lo hiciste todo, vos moriste por mí, vos pagaste todo, vos resucitaste, vos tenés la justicia que yo necesito. Por favor, dámela, estoy arrepentido, creo que moriste por mí. Y si ya recibiste la gracia del Señor Jesús, bueno, fuiste enriquecido, según lo que vimos, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si conocemos la gracia del Señor Jesucristo, podemos vivir y aplicar y ser movilizados a vivir para la gloria de Dios y para otros. ¿Por qué? Porque ya conocimos la gracia del Señor Jesucristo. Y lo podemos hacer porque Dios nos amó primero. O sea, no podemos amar a Dios sin que antes Él nos ame. Él nos amó primero y derramó su amor en nosotros. Y ahora que derramó su amor en nosotros, con ese amor yo puedo amar a Dios, primer mandamiento, y segundo mandamiento, a mi prójimo. Porque recibí la gracia del Señor. Ahora tengo una fuente abundante de gracia continuamente. Cada día me puedo esforzar en la gracia que es en Cristo Jesús para obedecerle. En este caso, como dijimos al comienzo, Pablo busca motivarlos para que ofrenden. Eso es lo que está buscando Pablo, a una iglesia necesitada. Pero creo que es lícito, sin dudas, aplicar este principio de contemplar el Evangelio, de contemplar la encarnación de nuestro Señor, para ser movidos a servir a otros, a bendecir a otros, no solo con ofrenda o de manera material, sino de múltiples maneras, sirviendo de múltiples maneras. Dice Gálatas 6:10, siempre que tengamos oportunidad, y siempre las hay, hagamos bien a todos. Hay una prioridad mayormente para la familia de la fe. Así vivió Jesús, así vivió Pablo. Creo que tenemos que pensar mucho en esto y obedecer y actuar, comenzar a practicarlo. Fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, o se los leo, porque lo conocen, sin duda lo conocen. Primera de Juan, capítulo 3, el verso 16 dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Qué está buscando Juan? Que sirvan a los hermanos. ¿Y qué hace para motivarlos? Otra vez los llevó a la cruz. Él puso su vida por nosotros. Entonces, ahora, no está manipulando, ahora podemos hacerlo.
Podemos hacerlo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Contemplad lo que el Señor hizo y sin dudas vas a ser movido, no como un robot, sino sabiendo, meditando, Señor, vos viniste para dar. Cuando yo te daba la espalda, dice Romanos 5:8, siendo pecadores, aún siendo pecadores, continuamente un pecador que le daba la espalda a Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo. O sea, ¿qué vio? Voy a morir por Diego porque mirá cómo me busca, mirá el interés que tiene en mí, entonces sí voy a morir por Diego. Yo no tenía ningún interés en él. Desinteresadamente, él lo hizo por mí. Y ahora nosotros podemos vivir en una medida muchísimo menor, de la misma manera que nuestro Señor Jesús, para otros. Dice en 2 Corintios 6:10, Pablo, en esta misma carta que estamos estudiando, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Pablo dice que enriquecía a muchos. ¿Qué estaba haciendo? Aplicando esto. Estaba con lo que él había recibido, con la riqueza del Señor Jesús, él buscaba enriquecer a todos los que podía, servirles, bendecirles, el bien, ¿no? Pero la iglesia de Corinto, ustedes saben, hablaban mal de Pablo, exaltaban a los falsos apóstoles y a Pablo lo menospreciaban. No importa, dice Pablo, yo no lo hago por interés, lo hago desinteresadamente. Es más, ahora vamos a leer otros pasajes, pero en 2 de Corintios, en este pasaje dice después, nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. O sea, fui sincero con ustedes, nuestro corazón se ha abierto de par en par. Eso es lo que está diciendo, nuestro corazón se ha agrandado para con ustedes. En otras palabras, la evidencia de que los amo de manera desinteresada, ustedes la ven, ustedes la vieron. ¿Cómo hacía Pablo para vivir de esa manera? Yo me imagino, él escuchaba, no, están diciendo que vos haces todo por interés, y esto y lo otro, llegaba a sus oídos, capaz que, bueno, así me voy a otro lado, donde valga la pena. Tal vez muchos de nosotros harían eso, ¿no? Pero él no lo hizo. Fíjense, 2 Corintios, vamos a leerlo para ver lo que estamos diciendo. 2 Corintios, ya llegando al final. 2 Corintios capítulo 11. Verso 7. Dice Pablo, ¿os cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que vosotros fuerais exaltados? Porque os prediqué el Evangelio de Dios gratuitamente, porque él no recibió sustento de ellos, porque no quería hacer tropiezo, porque decía, lo hace por interés. Entonces Pablo no quiso recibir nada, en el tiempo libre hacía tiendas y se autosustentaba, y eso era mal visto, porque el que enseñaba tenía que ser sustentado en el contexto de ellos, y entonces no es sustentado, y lo tiraban abajo. Y Pablo dice, ¿qué? ¿Cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fuerais exaltados? ¿Porque os prediqué el Evangelio de Dios gratuitamente? A otras iglesias despojé, tomando salario de ellas, para serviros a vosotros. Otras iglesias me sustentaron y yo el servicio se los di a ustedes. Y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a nadie fui carga. Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad. Y en todo me guardé y me guardaré de seros carga. Como la verdad de Cristo está en mí, este gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? ¿Yo no los amo? Dios sabe que sí. Dios sabe que yo los amo. Fíjense capítulo 12 de Corintios. Capítulo 12, verso 15. Más o menos saben el contexto, ¿no? No menospreciaban el ministerio de Pablo. Y Pablo dice ahí en el verso 15, yo muy gustosamente gastaré lo mío. O sea, no tengo problema, si tengo que gastar lo mío, si tengo que poner de mi plata, lo voy a hacer. Yo gastaré, muy gustosamente gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, ¿seré amado menos?
como diciendo, yo estoy dispuesto a gastar de lo mío para hacerles bien. Yo mismo, mi vida misma, estoy dispuesto a dar para hacerles bien a sus almas. No importa si ustedes me aman o no me aman. Eso también podemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque conoces la gracia del Señor Jesucristo. Porque la conocemos como Pablo. Podemos vivir de esa manera. Creo que hay mucho para examinarnos. Mucho para examinarnos. Y para seguir examinándonos. Lo que Cristo hizo por nosotros debe producir, sin dudas, arrepentimiento. ¿Sí? Ya sea arrepentimiento para ser salvo, porque cuando uno entiende, si hay alguien acá que todavía no se da cuenta que no recibió la gracia del Señor, que no es salvo, entender esto tiene que producir o tiene que llevarnos a arrepentirnos para salvación. Pero si ya somos salvos, tiene que llevarnos a arrepentirnos para santificación, porque sin duda no estamos viviendo como queremos, si somos sinceros. Este pasaje, o esto que estudiamos, la encarnación de nuestro Señor y el propósito, debe producir en nosotros asombro. Asombro. ¿Qué pasó en Navidad? Nació Jesús. Muy así, por arriba. Asombro. Pedirle a Dios, en la reunión de oración el miércoles hablamos, de pedirle a Dios que nos ayude a asombrarnos de sus verdades, que nos ayude a asombrarnos, que por favor sensibilice nuestro corazón y nos ayude a decir, wow, debe producir agradecimiento, porque Él no tenía la obligación de hacer lo que hizo. Si Él dejaba que me vaya al infierno, eso estaba bien, pero hizo tremenda obra por mí. Agradecimiento. Y sin dudas que fue la intención de Pablo, del Espíritu Santo, de producir una actitud similar. Una actitud similar. Señor, yo quiero ser como vos. Quiero vivir para la gloria del Padre. Y cuando vivo para la gloria del Padre, vivo para el bien de otros. Al inconverso le quiero llevar el Evangelio. A mis hermanos también les llevo el Evangelio para santificación. Lo ayudo. Quiero que Cristo sea formado. Entonces, oro por cada hermano para que Cristo sea formado. Veo cómo lo puedo ayudar para que Cristo sea formado. Y eso implica que lo tengo que confrontar porque está pecando. Lo voy a hacer porque quiero que sea Cristo formado en Él. Y lo voy a hacer. Señor, usame como un instrumento para enseñar, para instruir, para confrontar. Si hay que disciplinar, lo vamos a disciplinar porque lo amamos. En esta fecha dijimos, meditamos mucho en su encarnación, pero que el Señor nos ayude que no sea solo en esta fecha, que sea todo el año, que meditemos, que pensemos, y entonces de esa manera vamos a poder hablar con otros de la encarnación, y vamos a poder ayudar a otros a contemplar la encarnación. Comencemos por casa aplicando esto. La comunidad, la congregación, pero todo comienza en el corazón. Que el Señor nos ayude a contemplar, a asombrarnos y que el Espíritu nos movilice a vivir para su gloria y para el bien de otros. Y yo creo que eso es la vida cristiana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el Señor Jesús, por el eterno Jesús, que sin dejar de ser Dios, se humanó, se hizo hombre, llegó a ser uno como nosotros, se hizo carne, vivió en debilidad, pero sin pecado. Señor, y todo eso para ir a la cruz y ser nuestro sustituto, para morir por nuestros pecados, para darnos salvación. Gracias porque también resucitó con tu poder y gracias porque has conseguido también arrepentimiento y fe para que podamos ser tus hijos. Te pedimos perdón por las veces en que no nos asombramos, no meditamos, no reflexionamos y como hablábamos recién, por favor, haz que nuestro corazón sea sensible a tus verdades, a esto que es profundo, a esto que los ángeles
se admiran, se asombran. Por favor, danos esa actitud también a nosotros. Ayúdanos a desconectarnos un poco de todo lo que hay en este mundo y pensar más en tu Hijo, Dios. Y que nuestro corazón se llene de pasión y que este tiempo de Navidad sea una oportunidad para contarle a personas el propósito de la Navidad, explicarles el Evangelio, Dios. Danos el privilegio de predicar el Evangelio. Y por favor, que todo lo que escuchamos, Señor, sea puesto en práctica. Movilízanos, Dios, a vivir desinteresadamente por el bien de nuestros hermanos y por el bien también del inconverso, llevando el Evangelio. Para tu gloria y para nuestro gozo, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.